Imagina un lago tan oscuro, tan profundo y tan frío que incluso los equipos de buceo más avanzados apenas pueden ver a 1 metro de distancia. Un lago donde la luz desaparece completamente antes de llegar a los primeros 10 metros de profundidad. Y en ese lago, durante más de 1500 años, personas de distintas épocas, culturas y generaciones han afirmado haber visto algo grande moverse bajo la superficie. Eso es el lago Ness. Y aquí está la pregunta que nadie ha podido responder con certeza absoluta. ¿Por qué esta historia sigue viva cuando tantas otras leyendas de monstruos ya fueron olvidadas? ¿Es solo folclore, imaginación turística y fotografías falsas? ¿O hay algo en el lago Ness que hace que el misterio sea genuinamente difícil de descartar? La respuesta comienza con el propio lago. El lago Ness no es un cuerpo de agua ordinario. Se asienta sobre la falla del Gran Glen, una de las estructuras geológicas más significativas de las Islas Británicas, una falla activa durante aproximadamente 400 millones de años. Las glaciaciones tallaron el fondo del lago hasta alcanzar profundidades que superan los 230 metros en ciertos puntos. El agua está teñida de un marrón oscuro por los compuestos orgánicos que drenan desde las turberas de las montañas circundantes. La visibilidad, incluso con equipo profesional de buceo, rara vez supera los 90 centímetros. El lago contiene más agua dulce que todos los lagos, embalses y estanques de Inglaterra y Gales juntos. Y sin embargo, casi ninguna parte de él ha sido observada visualmente de manera directa. Esto significa que el misterio no está construido únicamente sobre relatos de testigos oculares. Está respaldado por la realidad física de que el lago Ness es un entorno excepcionalmente difícil de investigar. No es que no hayamos encontrado nada, sino que las condiciones hacen que encontrar algo sea extraordinariamente complicado. Para decirlo sin rodeos, el lago Ness es el lugar perfecto para que un misterio sobreviva. Es suficientemente profundo, suficientemente oscuro y suficientemente grande como para ocultar animales ordinarios de la observación fácil, y posiblemente también animales extraordinarios. ¿Y si la historia del lago Ness no comenzó con turistas modernos, periódicos sensacionalistas ni fotografías manipuladas? ¿Y si la gente ya hablaba de una criatura extraña en estas aguas más de 1000 años antes de que existieran las cámaras? Piénsalo así. Si alguien en el siglo VI, sin ningún incentivo comercial ni acceso a medios de comunicación, escribió sobre una bestia acuática en este lugar exacto, ¿qué significa eso para la historia que conocemos hoy? El registro escrito más antiguo se remonta al año 565 después de Cristo. El monje irlandés San Columba viajaba por la región de Ness cuando, según los textos de la época, se encontró con una bestia acuática en el río Ness. La historia fue documentada alrededor del año 700 por Adamnan de Jona en su obra Vida de San Columba. Los escépticos señalan que este tipo de relatos eran comunes en la hagiografía medieval, género literario en el que los autores atribuían milagros a los santos para reforzar su autoridad espiritual. Sin embargo, hay algo que el relato establece con claridad. Las historias sobre criaturas inusuales en estas aguas existían mucho antes de que el turismo, los medios de comunicación o cualquier incentivo económico pudieran haberlas creado. La población local de las tierras altas de Escocia ya describía, con notable consistencia, la presencia de algo grande en estas aguas desde antes de que la historia moderna comenzara a registrarse. 1500 años de relatos que se extienden de generación en generación, sin interrupción. En términos simples, la leyenda no es un invento moderno. Puede que los detalles estén abiertos al debate, pero la idea de que algo inusual vive en el lago Ness tiene raíces muy antiguas. Mucho más antiguas de lo que la mayoría de las personas creen. La mayoría de las personas conocen la célebre fotografía del cirujano, la imagen que parecía mostrar a una criatura de cuello largo emergiendo de las aguas oscuras del lago. Durante décadas, esa fotografía fue considerada la prueba más importante de que Nessie era real. Pero ahora viene la pregunta incómoda. ¿Qué sucede cuando la evidencia más famosa resulta ser completamente falsa? ¿No debería eso poner fin a la historia de una vez y para siempre? La fotografía fue tomada supuestamente por el médico londinense Robert Kenneth Wilson en 1934. Se publicó en todo el mundo y se convirtió en la imagen definitoria del monstruo del lago Ness. Sin embargo, en 1994, Christian Sperling confesó en su lecho de muerte que había ayudado a fabricar la imagen utilizando un submarino de juguete con una cabeza y cuello esculpidos.
El monstruo en la famosa fotografía medía aproximadamente 30 centímetros de altura. La confesión debería haber terminado con el fenómeno. No lo hizo. Y la razón es importante. La fotografía del cirujano nunca fue la única evidencia. Era simplemente la más famosa. El engaño explicaba una imagen. No explicaba los contactos de sonar registrados durante décadas, las grabaciones subacuáticas, ni los miles de relatos de testigos oculares que se habían acumulado a lo largo de los años. En 1972, un equipo de la Academia de Ciencias Aplicadas realizó sesiones de fotografía subacuática en el lago Ness. Desplegaron cámaras activadas automáticamente por el sonar. Una imagen de esa expedición, conocida como la fotografía de la aleta, parecía mostrar un apéndice con forma de diamante, algo notablemente similar a la aleta de un gran animal acuático. El laboratorio de propulsión a reacción de la NASA fue convocado para aplicar técnicas de procesamiento de imagen. El debate sobre esa fotografía nunca fue resuelto, pero estableció algo crucial. Investigadores serios estaban dispuestos a aplicar metodología científica rigurosa a la pregunta de qué vivía en el lago Ness. La fotografía falsa dañó la leyenda del monstruo, pero no borró cada observación sin explicación. Un engaño no explica automáticamente 1500 años de informes. El misterio continuó porque la evidencia continuó. Megafonía suscripción CTA. Si te apasionan los grandes misterios explicados con ciencia, historia y evidencia real, asegúrate de suscribirte y seguir el canal, porque la historia del lago Ness se vuelve aún más fascinante a partir de aquí. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando los investigadores dejaron de depender únicamente de testigos oculares y comenzaron a utilizar sonar, cámaras subacuáticas y ADN ambiental. Antes de profundizar más, escribe en los comentarios. ¿Crees que el lago Ness oculta un animal real, o la leyenda completa es solo identificación errónea? Dale like al vídeo si quieres más misterios explicados de esta manera. Si el lago Ness ha sido famoso en todo el mundo durante décadas, y si ha atraído la atención de científicos, investigadores y expediciones especializadas, ¿por qué nadie ha simplemente escaneado todo el lago y puesto fin al debate de una vez? Parece una pregunta razonable. La respuesta, sin embargo, revela algo que la mayoría de las personas no comprenden sobre la naturaleza real de este lago. El lago Ness es largo, estrecho, profundo y está lleno de agua con visibilidad extremadamente baja. La luz desaparece completamente dentro de los primeros 9 metros de profundidad. Los compuestos orgánicos de las turberas tiñen el agua de un marrón oscuro que absorbe la luz de manera casi total. La temperatura en las profundidades se mantiene cerca de 5 grados centígrados durante todo el año, independientemente de la estación. Incluso los buzos profesionales con el mejor equipo disponible apenas pueden ver a 1 metro de distancia. Las cámaras subacuáticas tienen el mismo problema. Esto hace que la observación visual directa sea prácticamente imposible en la mayor parte del lago. Los investigadores se ven obligados a depender de herramientas indirectas como el sonar, los hidrófonos y el muestreo de ADN. Por eso el lago no ha sido simplemente verificado. No puedes simplemente mirar el agua y ver qué hay dentro. El lago Ness oculta cosas de manera natural debido a su profundidad, su oscuridad y su visibilidad extremadamente limitada. Estas no son condiciones que los investigadores puedan superar fácilmente con tecnología convencional. El lago no es fácil de revisar. No puedes simplemente mirar el agua y ver lo que hay. El lago Ness esconde cosas de manera natural por su profundidad, su oscuridad y su visibilidad casi nula. En octubre de 1987, investigadores lanzaron una de las búsquedas más ambiciosas en la historia del lago Ness. Se llamó Operación Deep Scan. El plan era simple en concepto pero extraordinario en escala. Si había una criatura grande en el lago, esta era la oportunidad definitiva para que la ciencia la encontrara, o acabara con el mito para siempre. ¿Qué encontraron? Adrian Sine, director del proyecto Lago Ness, organizó una flotilla de 24 embarcaciones equipadas con sistemas de sonar. Las embarcaciones formaron una línea a lo ancho del lago y avanzaron en formación de un extremo al otro, creando una cortina de sonar que barrió toda la columna de agua. La operación fue diseñada para ser definitiva. Los resultados no fueron ni confirmatorios ni completamente descartadores. El barrido de sonar detectó 3 contactos que no podían explicarse mediante especies de peces conocidas,
restos de objetos ni mal funcionamiento del equipo. Los contactos aparecieron a profundidades y con características que sugerían la presencia de objetos grandes en movimiento. Los contactos no fueron fotografiados. No fueron capturados. No fueron identificados. Simplemente fueron registrados como 3 lecturas anómalas en un cuerpo de agua que, según la ciencia convencional, no debería contener nada capaz de producir dichas lecturas. Incluso Adrian Sine, quien organizó la operación y se mantuvo públicamente escéptico respecto a la hipótesis del monstruo, admitió que los datos mostraban algo. Que era exactamente ese algo continuaba siendo incierto. El sonar no dio una respuesta clara, pero mantuvo vivo el misterio. Mostró que objetos grandes sin identificar habían aparecido en las profundidades del lago. No era prueba de un monstruo, pero tampoco era nada. Luego llegó la prueba más científica de todas. En lugar de intentar encontrar al monstruo directamente con cámaras o sonar, los investigadores decidieron buscar el ADN de cada ser vivo que habitara el agua. Si algo grande vivía en el lago Ness, debía dejar rastros genéticos en cada lugar del lago donde estuviera presente. ¿Qué encontraron? En 2019, Neil Gemmell, genetista de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, lideró la investigación científica más rigurosa jamás realizada en el lago Ness. Su equipo recolectó 250 muestras de agua en ubicaciones distribuidas por todo el lago, a múltiples profundidades. Extrajeron el ADN de cada muestra y lo secuenciaron, comparando los resultados contra bases de datos de especies conocidas. La técnica no era especulativa. No buscaba monstruos. Simplemente catalogaba cada organismo cuyo ADN estuviera presente en el agua. Todo organismo vivo, desde células de piel hasta material reproductivo, deja ADN en su entorno. Si un reptil prehistórico grande vivía en el lago, su firma genética debería aparecer. No apareció. El estudio no encontró evidencia de ADN de reptil grande. No había plesiosaurios. No había reptiles marinos no descubiertos. Sin embargo, algo más sí apareció con notable consistencia. El estudio encontró concentraciones inusualmente altas de ADN de anguila europea distribuidas por toda la columna de agua. La firma de anguila era fuerte, consistente y estaba presente en cantidades que superaban lo que los investigadores esperaban. El propio Gemmell propuso lo que se conoció como la hipótesis de la anguila gigante. El ADN no respaldó la imagen clásica del monstruo, pero apuntó hacia una posibilidad biológica real. Anguilas grandes que viven en el lago. No es el resultado que la mayoría esperaba, pero es el resultado que la evidencia científica produjo. Aquí es donde la historia cambia. La explicación más creíble puede parecerse menos a un dinosaurio y más a un superviviente antiguo con forma de pez. Escribe, Teoría de la anguila, si crees que la idea de la anguila gigante tiene sentido. O aún desconocido, si crees que algo más puede estar escondido allí. No olvides darle like al vídeo. ¿Podría el monstruo del lago Ness ser en realidad una anguila gigante? Puede sonar menos dramático que un reptil marino prehistórico. Pero considera esto, las anguilas son criaturas que existen desde hace más de 200 millones de años. Sobrevivieron a la extinción masiva que eliminó a los plesiosaurios y a los grandes reptiles del Mesozoico. Si algo antiguo, grande y misterioso vive en el lago Ness, una anguila gigante no es una mala candidata. ¿Qué tan grandes pueden llegar a ser? Las anguilas europeas son catádromas. Viven en agua dulce pero se reproducen en el océano. Al alcanzar la madurez sexual, migran desde ríos y lagos de toda Europa hasta el mar de los Sargazos, en el Atlántico occidental, donde se reproducen y mueren. Sin embargo, algunas anguilas no migran. Un pequeño porcentaje de la población permanece en agua dulce, nunca alcanza la madurez sexual y continúa creciendo durante toda su vida, que puede extenderse por décadas. En 1923, una anguila que supuestamente medía más de 2,5 metros fue capturada en Escocia. En Suecia, una anguila cautiva llamada Ale vivió más de 150 años antes de morir en 2014. El potencial para que las anguilas alcancen tamaños extremos en poblaciones aisladas con abundante suministro de alimento no es teórico. Está documentado, una anguila grande que nade cerca de la superficie podría producir una apariencia arqueada.
Varios testigos que describieran múltiples anguilas nadando en estrecha formación podrían crear la ilusión de una sola criatura grande con varias secciones visibles. La forma serpenteante del cuerpo coincide con descripciones que se remontan a siglos atrás. El ADN ambiental confirma que las anguilas están presentes en el lago Ness en cantidades inusualmente altas. Una anguila gigante explicaría algunos avistamientos del lago Ness mejor que un dinosaurio. Tiene la forma corporal correcta, vive en agua dulce y la evidencia de ADN muestra que las anguilas están presentes en cantidades notables. La imagen popular de Nessie se parece a un plesiosaurio, un reptil marino de cuello largo de la era de los dinosaurios. Es la criatura que aparece en los libros, las películas y los souvenirs. Pero ¿podría un animal así sobrevivir realmente en el lago Ness? ¿Qué dice la ciencia sobre esto? La teoría del plesiosaurio tiene problemas fundamentales que la biología hace muy difíciles de ignorar. Los plesiosaurios eran reptiles que respiraban aire. Necesitarían salir a la superficie regularmente para respirar, lo que los haría considerablemente más visibles que cualquier animal que los testigos hayan descrito. Una población reproductora también necesitaría suficiente diversidad genética para sobrevivir durante miles o millones de años. El lago Ness se formó al final de la última glaciación, hace aproximadamente 10.000 años. Esto significa que no podría haber albergado continuamente un reptil marino de la era de los dinosaurios durante 66 millones de años. La ruta de entrada para tal criatura simplemente no existía durante el periodo relevante. El argumento del coelacanto, el pez fósil que se creía extinto y fue encontrado vivo en 1938, se utiliza a veces como precedente. Pero hay una diferencia crucial. El coelacanto vive en aguas oceánicas profundas con vastos territorios no explorados. El lago Ness, en comparación, es un sistema cerrado con recursos alimenticios limitados y sin conexión directa con el océano suficiente para sostener una población de reptiles de gran tamaño durante periodos geológicos. La versión dinosaurio de Nessie es extremadamente improbable. La ciencia no respalda la supervivencia de un plesiosaurio en el lago Ness. Esto no significa que no haya nada en el lago, sino que lo que hay allí probablemente no es lo que la mayoría imaginó durante décadas. Si no es un plesiosaurio, y si la teoría de la anguila no explica todos los avistamientos, ¿qué más podrían estar viendo las personas en el lago Ness a lo largo de todos estos siglos? La respuesta puede ser más variada de lo que imaginamos. Otras posibilidades incluyen peces grandes como el esturión o el bagre europeo. Los esturiones pueden verse prehistóricos, crecer a tamaños muy grandes y en ocasiones moverse entre agua salada y agua dulce. El esturión atlántico y el esturión marino europeo son peces masivos capaces de alcanzar longitudes superiores a 3 metros y pesos que superan los 200 kilogramos. Están armados con placas óseas que crean una apariencia casi blindada. Un esturión emergiendo a la superficie en el lago Ness no se parecería a nada más en las aguas británicas. El lago Ness conecta con el Mar del Norte a través del río Ness y el canal Caledonio, lo que hace posible en teoría que los esturiones entren al lago desde el mar. El bagre europeo, conocido en algunos países como siluro, puede superar los 3 metros de longitud y los 100 kilogramos de peso. Steve Feltham, quien ha mantenido una vigilia continua en el lago Ness desde 1991 y ostenta el récord mundial Guinness por la búsqueda del monstruo más prolongada, ha llegado a considerar al bagre europeo como la explicación más probable. Aunque no hay documentación de su introducción al lago, ausencia de registros no equivale a ausencia del pez. Algunos avistamientos también pueden ser olas, troncos flotantes, pájaros, focas o ilusiones ópticas creadas por las condiciones inusuales del lago. La termoclina, la estratificación térmica del agua, puede crear efectos visuales extraños desde la superficie. No todos los avistamientos necesitan la misma explicación. Algunos pueden ser peces grandes, algunos pueden ser anguilas, y otros simplemente pueden ser errores causados por condiciones de observación extremadamente difíciles. Hoy en día, los investigadores no utilizan simplemente binoculares y cámaras. Utilizan drones con imágenes térmicas, hidrófonos capaces de detectar sonidos a grandes profundidades, redes de monitoreo subacuático de alta resolución y herramientas de análisis de ADN ambiental. Con todo este arsenal tecnológico, ¿por qué el misterio sigue sin resolverse completamente? La respuesta dice mucho sobre la naturaleza del lago mismo.
En agosto de 2023, se realizó la búsqueda organizada más grande del lago Ness en 50 años. Múltiples grupos de investigación trabajaron en coordinación. Drones equipados con cámaras de imágenes térmicas volaron patrones sistemáticos sobre el lago. Hidrófonos fueron desplegados en múltiples ubicaciones. Equipos de observadores voluntarios realizaron vigilancia continua de la superficie. Las grabaciones de los hidrófonos produjeron los resultados más intrigantes. Los micrófonos subacuáticos capturaron sonidos que los equipos de investigación no pudieron identificar de inmediato. Los sonidos parecían originarse en las profundidades. No eran consistentes con las especies de peces conocidas en el lago, ni con el tráfico de embarcaciones ni con el ruido mecánico. La red de monitoreo establecida tras la búsqueda de 2023 permanece operativa. Las cámaras continúan vigilando la superficie. Los hidrófonos continúan escuchando las profundidades. Los datos continúan acumulándose. Las búsquedas modernas han producido pistas interesantes, incluyendo sonidos inexplicables, lecturas de sonar inusuales y señales biológicas continuas. Pero ninguno de estos hallazgos ha proporcionado un espécimen físico claro ni una imagen indudable de un gran animal desconocido. La tecnología moderna ha hecho que el misterio sea más científico, pero no completamente resuelto. Ha desplazado la pregunta de ¿existe un monstruo? A ¿qué están detectando realmente los instrumentos? Entonces, después de siglos de historias, hoaxes famosos, contactos de sonar, encuestas de ADN y búsquedas modernas, ¿cuál es la conclusión más razonable a la que podemos llegar? Esta es la pregunta que separa el pensamiento científico honesto de la especulación sin fundamento. La conclusión más sólida que la evidencia disponible permite es la siguiente. El monstruo del lago Ness clásico, tal como lo imagina la cultura popular, con cuello largo, cuerpo enorme y origen prehistórico, probablemente no es un reptil prehistórico. Los datos del ADN ambiental, la biología básica y las condiciones geológicas del lago hacen esa posibilidad extremadamente improbable. Sin embargo, el lago puede contener animales grandes o inusuales que expliquen algunos informes. El ADN ambiental confirma actividad biológica más allá de lo que las encuestas de peces estándar habían detectado. Los contactos de sonar confirman objetos grandes en movimiento a profundidades donde los objetos grandes no deberían existir. Las grabaciones de los hidrófonos confirman firmas acústicas que no corresponden a ninguna fuente conocida. Los expertos que pasaron sus carreras descartando el fenómeno se encuentran ahora en la posición de tener que explicar datos que sus descartamientos no pueden acomodar. El misterio real no es si existe un monstruo al estilo cinematográfico, sino si el lago Ness ha producido comportamiento animal poco común, especímenes de tamaño inusualmente grande, o identificaciones erróneas repetidas en uno de los lagos más difíciles de observar del mundo. El mito puede estar exagerado, pero el misterio no carece de sentido. Algo real puede estar detrás de algunos de los informes. Simplemente no es la criatura que la gente imaginó. Quizás lo más fascinante del lago Ness no es que demuestre que los monstruos son reales. Es lo que demuestra sobre cuánto del mundo natural todavía puede permanecer oculto, malentendido o mal identificado, y eso, en sí mismo, es una revelación extraordinaria. El lago Ness nos enseña que las leyendas a menudo crecen a partir de una mezcla de observaciones reales, imaginación humana, condiciones ambientales e incertidumbre científica. El monstruo puede no ser un dinosaurio. Puede que no sea sobrenatural. Puede ser una anguila grande, un pez raro o un patrón de avistamientos causados por diferentes eventos naturales que ocurren en un cuerpo de agua imposiblemente difícil de observar. Pero la razón por la que la historia sobrevive es porque el lago todavía no ha entregado todos sus secretos. El ADN ambiental prueba que hay más vida allí de lo que la ciencia convencional asumió. El sonar sugiere que hay objetos grandes moviéndose en sus profundidades. Las grabaciones acústicas insinúan actividad que aún no ha sido explicada. Y los testigos, 15 siglos de ellos a través de cada generación desde San Columba, han estado describiendo algo. La criatura en el lago Ness puede ser una anguila. Puede ser un pez. Puede ser algo que aún no ha sido nombrado, adaptado a las condiciones únicas de este lago profundo, oscuro y frío, evadiendo la detección en un entorno donde la detección es casi imposible. Lo que la posición científica convencional insistió durante un siglo que era una respuesta definitiva, ya no lo es.
El misterio del lago Ness es poderoso porque se asienta entre el folclore y la ciencia. La leyenda puede ser más grande que la evidencia, pero la evidencia es lo suficientemente interesante como para seguir haciendo preguntas. Y en la ciencia, seguir haciendo preguntas siempre es la respuesta correcta. Si quieres más misterios explicados con ciencia real, historia extraña y evidencia clara, suscríbete al canal, dale like a este vídeo y escribe en los comentarios qué crees que es realmente Nessie. ¿Una anguila gigante, un pez grande, o algo que todavía está por descubrirse?